¿Qué es lo que dice Geodata sobre la rentabilidad del Chepete y el Bala? O sea que más que hablar de nuestro análisis, lo que queremos es que se conozca lo que dice Geodata. Geodata y la información que vamos a compartir es fundamentalmente a partir de estos informes que hizo y que forman parte de un estudio que a continuación vamos a explicar. Queremos agradecer a Roger Cortés Hurtado, quien ha sido la persona que nos ha proporcionado estos estudios, gracias a los cuales nosotros podemos hacer la siguiente presentación. No vamos a hablar en esta oportunidad de muchos datos que se podrían hacer a nivel medioambiental, a nivel social. Ustedes en la publicación que hemos repartido pueden encontrar la información sobre el impacto social, medioambiental que existe sobre el patrimonio arqueológico, en fin. Lo que queremos es concentrarnos en esta oportunidad en el tema económico. ¿Y por qué este pasa a ser el tema principal? Porque el Chepete y el Bala, más el Chepete que el Bala, va a ser la inversión más grande en la historia de Bolivia, entre 6.000 y 9.000 millones de dólares. Nunca ha habido una inversión de esta magnitud en la historia del país. Va a duplicar la deuda externa de Bolivia. Va a determinar el futuro de la economía del país por los próximos 50 años. Porque al ser una inversión tan grande, que además es solamente el primer paso para un conjunto de otras inversiones, va a definir cuál va a ser la estructura económica del país para los próximos 50 años. Si nosotros hemos sido un país que ha sido en tiempos coloniales exportador de plata, luego exportador de goma, luego de estaño y ahora de gas, la propuesta es transformar a Bolivia en un país exportador de energía eléctrica a partir de mega hidroeléctricas. Esta es una gráfica que ustedes tienen de ENDE, donde como pueden ver aquí en el círculo de abajo, es la generación eléctrica para el año 2015. La generación eléctrica que tenemos actualmente es en base a termoeléctricas. Termoeléctricas quiere decir que son generadores que funcionan a gas natural. Y las hidroeléctricas son apenas un 25% en la actualidad. El plan del gobierno es llegar al año 2025 a tener una generación eléctrica de 13.382 megawatts de potencia instalada. Es decir, es casi multiplicar por 8 la actual potencia instalada. Pero este crecimiento de 8 veces en generación eléctrica, en potencia instalada, se va a dar sobre todo a partir de hidroeléctricas. La propuesta del gobierno es que a partir del año 2025 el 75% de la energía eléctrica sea generada por mega hidroeléctricas. Y básicamente estas mega hidroeléctricas van a ser 4 grandes complejos. Uno es el Bala y el Chepete, que ustedes pueden ver ahí, que está en el río Beni. Otro es el complejo del Río Grande, donde está Rositas, de la cual se ha avanzado también ya con una contratación con empresas chinas por $1.000 millones. Y las otras dos son Cachuela Esperanza y la represa binacional. Es en base a estos 4 grandes proyectos mega hidroeléctricos que se alcanzaría esa cantidad de potencia instalada de 13.382 megawatts. Entonces, esta es la propuesta que hace el gobierno, y el Bala y el Chepete no es más que el primer paso, digamos, para este proyecto mega hidroeléctrico. Le voy a pasar a Carlos, que ha sido la persona que ha revisado a detalle estos documentos para que nos explique de qué se trata y en qué contienen los mismos.
Gracias, Pablo. Bueno, este estudio de identificación en sí es un estudio que contiene 6 productos. El producto número 1, el de complementación y validación de la información, sencillamente trata la información ya existente sobre este proyecto que se quiere realizar. En sí tratan la información que ya se tenía del proyecto que se propuso en 1958. El producto 2, el de estudio de alternativas de proyectos y navegación fluvial, lo que hace es tratar de encontrar la mejor alternativa de construcción del proyecto en cuanto a menor daño ambiental y mayor generación eléctrica, ¿no? El producto 3 trata el estudio del mercado energético, tanto nacional como el de la región, pero lo ve más de un punto de vista histórico, ¿no? Y, y también habla un poco de los intercambios actuales que se realizan entre países, que son muy pocos ejemplos. El producto 4, que es el que estudiaremos ahora, es el estudio de evaluación socioeconómica financiera, que toma datos muy interesantes en cuanto a costos, presupuestos, beneficios y, claro, la evaluación económica y la evaluación financiera, ¿no? El producto 5, los estudios ambientales, que estudian el medio donde se realizaría el proyecto y los daños que se podrían realizar a la fauna y al medio ambiente. Y finalmente el producto 6, que es como una especie de conclusión que toma en cuenta todos los otros productos. Entonces, el producto 4, que es el estudio de evaluación socioeconómica financiera, está compuesto por diferentes documentos. El documento 1, que es el informe ejecutivo, que tiene como una conclusión de todos los documentos. El documento 2, que es la evaluación económica y financiera en sí. Y 4 anexos, de los cuales solo tuvimos acceso al primero, que en sí trata los presupuestos y los costos de la energía. Los anexos 2, 3 y 4 no los pudimos revisar. Es por eso que vamos a tratar nuestro análisis especialmente sobre el anexo 1, ¿no? Y finalmente tenemos 2 hojas de cálculo que presentan el presupuesto y los costos de energía de tanto el Chepete como el Bala. Ahora, ¿cuál es la conclusión que da Geodata en este estudio de identificación? Dicen que en sí el proyecto sería rentable para la economía de Bolivia, dado que los beneficios estimados serían mayores que los costos. Ahora vamos a ahondar un poco más en esto y ver un poco los datos que nos presenta este estudio. Para comenzar, podemos ver que este estudio nos presenta datos diferentes de los presentados en la ficha ambiental. Por ejemplo, la potencia instalada en el BALA varía bastante en los documentos. Por ejemplo, en el estudio de identificación tenemos una potencia de 425 megawatts contra una de 350 en la ficha ambiental, lo que va a afectar netamente los resultados, ¿no?, del estudio. Otros datos que difieren, y difieren en todos los documentos que tenemos, son la inversión total, que como pueden ver es diferente en cada documento, lo que no tiene mucho sentido en sí. Otro dato muy importante es la tasa de descuento, que en sí la tasa de descuento es una tasa que nos permite ver el valor futuro que tendría valor actual que tendría un pago en el futuro. Y es decir, que gracias a esta tasa de descuento se realizarían los cálculos de amortización que nos permitirían ver en sí cuánto costaría, digamos, el presupuesto de la construcción de este proyecto. Es un dato muy importante y que pues no debería variar en un mismo documento. Sin embargo, en el anexo 1 tenemos una tasa de descuento del 12% contra una del 12,81% en el documento 2, en el cual explican que esta es la tasa que está aplicada en el país por ley desde el 2006, ¿no? Y finalmente la línea de transmisión, que no está incluida en la ficha ambiental y que representa un gasto importante, ¿no?, en, en todo el presupuesto del proyecto y que sí está tomado en cuenta en los otros documentos. Ahora, en el documento 2 nos presentan la proyección de la oferta y la demanda. Lo interesante aquí es ver que ellos presentan que gracias al proyecto del Chepete y a la construcción del proyecto Binacional Madeira y Río Grande, se llegaría a un incremento exponencial de la oferta energética, ¿no?, a partir del 2022 con el Chepete y 2025 con el proyecto binacional. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos quiere decir que sencillamente la
creación de estos proyectos tendría un objetivo puramente de exportación de energía, ¿no? El presupuesto presentado en el anexo 1 nos muestra los valores actualizados, es decir, que toma en cuenta la tasa de descuento y nos da los siguientes valores. Para comenzar, el presupuesto está dividido en 3 grandes grupos: obras civiles, equipos y la línea de transmisión. Como pueden ver, tienen los resultados respectivos para el Chepete y el Bala, a los cuales se les aumentan los gastos en ingeniería para diseño y supervisión y los gastos en compensaciones ambientales, lo que nos da un total para el presupuesto del Chepete de 7.055 millones de dólares y para el Bala de 1.795 millones de dólares. Ahora vamos a pasar al núcleo del estudio en sí, que es el costo de la energía. ¿Cómo se calcula esto? ¿Y qué quiere decir? En sí, el costo de la energía sería cuánto nos costaría producir la energía a través de estos proyectos. Y para el cálculo de este, necesitamos primero ver la amortización, la cual será calculada sobre la base de un periodo de 50 años. Y tomando en cuenta, obviamente, la tasa de retorno y la fórmula que tienen aquí en la pantalla. En sí, los resultados que nos da esta amortización son los siguientes. Para el Chepete tenemos una amortización anual de 810 millones de dólares y en el periodo total de 50 años de 40.599 millones de dólares. Para el Bala, respectivamente, tenemos anual 204 millones de dólares y en los 50 años 10.256 millones de dólares. Aparte de la amortización, para el cálculo del costo de la energía, es decir, cuánto nos va a costar producir esta energía, tenemos que tomar en cuenta los gastos de operación y de mantenimiento que se realizarían anualmente, ¿no? Estos se realizan a través de una valoración que es realizada según una legislación francesa por la valoración de 4 dólares por kilowatt de potencia instalada y para el costo del mantenimiento de las obras civiles 0,15% y 0,90% para los equipos electromecánicos. En sí esto quiere decir que los costos de operación y mantenimiento por año serían para cada proyecto, para el Chepete de 35 millones de dólares y de 1.781 para los 50 años y del Bala de 8 millones anual y de 400 millones de dólares para los 50 años, todo el tiempo de amortización. Bueno, ¿todo esto para qué? Ahora ya tenemos los costos de amortización y los costos de operación y mantenimiento. Gracias a esto es que vamos a poder calcular cuánto nos va a costar producir esta energía. Lo que se hace es lo siguiente: se suman la amortización, la operación, los gastos de operación y mantenimiento y se los divide por el total de la generación eléctrica que tendríamos en los 50 años, ¿no? Esto nos daría respectivamente para el Chepete y el Bala un costo energético de 55 dólares por megawatt hora y 81 dólares por megawatt hora. Ahora, ¿qué quiere decir esto, no? Como lo dice el ministro de Hidrocarburos y Energía en una nota del 27 de octubre del 2016, el precio de compra del Brasil por generación de hidroeléctricas entre el 2005 y el 2016, hasta el 2016, tiene un precio de 52 megawatts hora. ¿Qué quiere decir esto? Es muy contrastante por el hecho de que, como lo vimos antes, el costo de la energía para cada proyecto es superior. Incluso para el Bala es mucho más grande, 55,81 contra 52, que es el precio al que compra Brasil su energía. Entonces, lo que dice Geodata es que para que el proyecto sea rentable, desde el punto de vista de la institucionalidad, lo que se debe hacer es vender nuestra energía a un precio de 70 dólares por megawatt hora, ¿no? Lo que nos llevaría a preguntarnos si realmente esto es posible, ya que Brasil compra 52, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver unas simulaciones que creamos en Excel con todos estos datos y ver qué es lo que pasaría si modificamos ciertas variables, como sería la tasa de descuento, el precio de venta o, si quiere, el factor planta, que lo veremos a continuación. Un tema muy importante a destacar es que todo el proyecto del Bala y el Chepete, según el estudio de Geodata, se basa en un supuesto. Y ese supuesto es que
Brasil pagaría $70 por megawatt hora. Sin embargo, de toda la revisión que hemos podido hacer de los documentos a los que hemos tenido acceso nosotros, no hay ninguna explicación de cómo así Geodata calcula que el precio va a subir a $70 por megawatt hora, cuando en la última década este precio ha sido solamente de $52 por megawatt hora. Es decir, se está haciendo un proyecto a partir de los datos de Geodata, no son los nuestros, que toma en cuenta que el proyecto es rentable, pero es rentable si el precio que nos va a pagar el Brasil es de $70. ¿Por qué nos pagaría $70 a lo largo de 50 años? ¿Por qué Geodata estima que va a subir? No lo explica. Lo único que hace es afirmar lo que ustedes vieron en la anterior diapositiva. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí, hemos hecho, como teníamos acceso a la hoja de cálculo de Geodata, ver exactamente cómo han calculado, ¿no? Por ejemplo, aquí en los datos del HPT tenemos toda la información de cómo ellos hicieron el cálculo de cada uno de los distintos rubros. Carlos se ha encargado de hacer una reconstrucción de todos estos cálculos para luego llegar a esta síntesis que es la que ustedes ven aquí y que básicamente nos muestra los datos del CHPT según lo que dice el documento del producto 4 y los datos del VAL. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo el documento en sí mismo de Geodata? Nos está señalando que si se dan todos estos presupuestos, habría una utilidad anual en el caso del CHPT de $231. De $231 si es que el precio de venta es de $70 por megawatt hora. Y en el caso del Bala, nos dice que aún con $70 de precio de venta, habría una pérdida de $28 por megawatt hora. Entonces, y nos plantea de que va este cálculo que hace Geodata, lo hace tomando varias variables, pero nosotros sintetizamos para hacerlo más simple, para explicarlo, 3 de ellas, para que ustedes vean cuán relativo es la rentabilidad del CHPT y el Bala. Uno es el factor de planta, otro es la tasa de descuento y otro es el precio de venta. El precio de venta es muy fácil, porque obviamente si el precio de venta cayera a $60, ¿qué pasaría con la utilidad? Le ponemos 60 e inmediatamente la utilidad por año baja a $77 millones en el caso del CHPT. Y obviamente en el caso del Bala estaríamos hablando de una pérdida por megawatt hora de $54. Eso es si el precio baja a 60. Obviamente, cuando el precio baja de los $55, ni el CHPT ni el Bala son rentables, ¿no? Si Carlos le pone en vez de los 60, 55, inmediatamente ambos pasan a ser proyectos que trabajan a pérdida. Entonces, necesariamente el precio de venta, según los datos de Geodata, tiene que ser superior a $55 por megawatt hora. Pero aún, con el precio que ellos calculan de 70, si ustedes pueden ver, la utilidad es solamente $231 millones. Obviamente se ha hablado mucho en la prensa de que va a generar más de $1.000 millones. Evidentemente, habrá un ingreso de más de 1.000, pero eso no quiere decir que sea una utilidad, porque este ingreso servirá para pagar la amortización y los costos de operación y mantenimiento. Ahora,
¿Qué pasa con la tasa de descuento? ¿No? En verdad, ellos en su documento dicen la tasa de descuento debe ser el 12,81%. Sin embargo, a último momento, en los cálculos solo hacen 12%. ¿Por qué? Porque poner a 12,81% hace caer ya la utilidad. O sea, es muy sensible a la tasa del descuento, a la tasa de descuento todo este cálculo. La tasa de descuento aumenta a 13 o a 14%, inmediatamente la utilidad, la rentabilidad del caso del HPT cae. En el caso del BALA, ya está en negativo desde el principio. Lo que va a hacerse es aumentarse la pérdida, ¿no? Entonces, la tasa de descuento ha sido calculada a partir de un 12%, cualquier cosa que signifique aumentar un 1% repercute terriblemente en el caso de este proyecto. Por último, el factor de planta es otro tema muy importante a tomar en cuenta. ¿Qué es el factor de planta? Es, si trabajara al 100% de su capacidad, claro, el resultado sería muy grande, pero ellos mismos señalan que lo más que puede trabajar el caso de Chepete es al 54% de su capacidad. Y el caso del Bala, están calculando que va a trabajar al 71% de su capacidad. Si el factor de planta del Chepete baja a un 50%, obviamente esto va a repercutir totalmente sobre la rentabilidad del proyecto. ¿Cuál es la síntesis de todo esto? Es que a partir de los propios datos que da Geodata, este proyecto es absolutamente muy susceptible a entrar en una situación de pérdida si es que el precio llegara a estar por debajo de los 55, si su factor de planta bajara de los 54%, y puede bajar, ¿por qué razones? Por razones técnicas, por temas de cambio climático, que hay menos lluvia, por temas de sequía, etc. ¿Cuál es la conclusión que nos da Geodata? Y vamos a la Geodata nos estaba diciendo esto y ahora, después de todos los cálculos, Geodata llega a una conclusión y el gobierno la sabe la conclusión, porque si vamos a la próxima, discúlpame, sí. Textualmente, el estudio dice, se recomienda aplazar el desarrollo de la central hidroeléctrica El Bala 220, porque va a llegar hasta la cota 220 sobre el nivel del mar, hasta cuando las condiciones del mercado energético de Bolivia y del exterior indiquen la conveniencia de su puesta en marcha. O sea, Geodata ha recomendado postergar por 20 años, después de que empiece el Chepete, recién la construcción del Bala. ¿Por qué ha recomendado no iniciar con el Bala? Porque el Bala tiene un costo de energía, como hemos visto, de $81 por megawatt hora, que es muy superior a los 52 que actualmente se paga durante la última década, o incluso la suposición de que se subiría a $70 por megawatt hora. Le paso. Bueno, en este estudio también Geodata nos presenta 3 tipos de escenarios posibles de financiamiento para el proyecto, ¿no? El primer escenario es un escenario en el que se considera un financiamiento externo totalmente. Un financiamiento del 100%, lo que quiere decir 0% de recursos propios y lo que tiene como consecuencia un costo de la energía de $55 por megawatt hora. Lo que nos parece muy curioso, visto que, como vimos en los anteriores cálculos, en este escenario se está tomando en cuenta los 2 proyectos. Y si se llega a un costo de energía de $55 por megawatt hora, tomando en cuenta que el costo del Bala solamente es de $81 por megawatt hora, pues es imposible realmente llegar a una media que sea similar a la que ellos proponen en el primer escenario, ¿no?
Para el segundo escenario, consideran un escenario mixto, digamos. Un financiamiento del 70% externo y 30% de recursos del Estado. Esto nos haría realmente bajar un poco el costo de la energía de 55 a 49. Y finalmente, un escenario 3, en el que se financiaría totalmente la inversión con recursos propios, lo que tendría un costo de energía mucho más bajo de $33 por megawatt hora. Ahora, lo que ven aquí abajo, el TIR y el BAN, son dos indicadores financieros, que en sí, mientras más elevado sea el TIR, y mientras sea superior, digamos, a la tasa de descuento, pues se puede decir que el proyecto es rentable. Y el BAN es igual, mientras sea positivo, significa que el proyecto es rentable, mientras más grande sea, es mejor. Ahora, lo que nos parece muy curioso es ver que en el escenario 3, que es un escenario que nos plantea un costo de energía mucho más bajo, se llega a indicadores financieros más bajos de la misma manera. Mientras que en escenarios donde vendemos la energía nos cuesta más, tenemos indicadores financieros más elevados, lo que no tiene sentido alguno. Entonces, esas son como unas pequeñas dudas que nosotros tenemos en torno a la información que presentan en el estudio de investigación, ¿no? Y finalmente, en este estudio, Geodata recomienda pasar al escenario de 100% financiamiento externo. Ellos mismos lo dicen y ellos mismos realizan los cálculos en base a esta afirmación. Y lo que nos lleva a ver. Sí, o sea, nosotros no hemos podido aquí verificar cómo han calculado este TIR y este BAN, porque no hemos tenido acceso a los anexos 2, 3 y 4, que son los anexos en los cuales ellos estarían calculando este TIR y este BAN. Lo que sí, como muy bien lo ha mencionado Carlos, apreciamos de que hay algo que es incomprensible, y es porque a un costo de energía menor, los indicadores, lejos de aumentar, disminuyen. Lo concreto y por qué hemos hecho todo nuestro cálculo nosotros, y lo hace Geodata también, sobre el escenario 1, es porque ese es el escenario que ellos recomiendan. O sea, Geodata recomienda 100% de financiamiento externo. Esto no es lo que dice la ficha ambiental, porque la ficha ambiental dice 70-30, 70 inversión extranjera, 30 inversión nacional. Pero el estudio de Geodata dice el mejor escenario es el de 100%. ¿Y por qué lo dice? Porque obviamente el TIR es más alto y el BAN es más alto. A partir de un TIR más alto del 21% y de un BAN de 2.664 millones, es que ellos dicen la mejor opción es el escenario 1. Nosotros no hemos tenido acceso a los documentos que nos permitan comprobar o verificar cómo así llegaron a este cálculo. Obviamente. Y ellos, como si ustedes se acuerdan, al principio, cuando hablábamos del costo de amortización, el costo de amortización es altísimo, 800. El costo de amortización que está calculado para ese escenario de 100% de préstamo es de, al año, en el caso de Chepete, 810 millones de dólares. ¿No? Esto no es un cálculo nuestro, repito, es un cálculo de Geodata y que lo pueden ver en los documentos. Y en el caso del BALA, 204 millones anuales, lo que hace un acumulado en 50 años de 40.599 millones de dólares y en el caso del BALA 10.256 millones de dólares. Nuevamente, este es el cálculo que hace Geodata. Ahora, Geodata lo que dice en estos estudios es que además del análisis de la evaluación económica del proyecto y de los indicadores financieros,
que este es un proyecto multipropósito y que tiene otros beneficios, además de los beneficios económicos que habríamos visto nosotros hasta ahora. Y que esos beneficios económicos son utilizar el recurso hidroeléctrico para reemplazar la generación eléctrica a gas, ¿no?, que actualmente existe en el país, y sustituirla con energía hidroeléctrica, ¿no? Y eso nos permitiría ahorrar gas, que actualmente lo estamos subvencionando, pagamos a $1.30 por millar de pies cúbicos, en vez de poderlo exportar a más de $3 por millar de pies cúbicos. Lo otro es que permitiría controlar las inundaciones, permitiría mejorar la navegabilidad del río Beni hasta Cachuela Esperanza, ¿no? Esto es textual del documento, ¿eh? No es desarrollar de manera integral el turismo y áreas agropecuarias y fortalecer las áreas protegidas del Madiri y Pilón Lajas frente a la actividad antrópica. O sea, Geodata en este estudio dice, además de todos los otros beneficios, tendríamos estos, y cuantifica algunos de ellos. Ellos hacen un cálculo, pueden verlo bastante relativo, que es que habría un beneficio por ahorro de recursos a nivel del gas en 50 años de 3.386 millones. O sea, Geodata lo que dice es, sí, por ahí la rentabilidad no es grande del proyecto como proyecto en sí mismo, pero como va a hacer ahorrar gas, este ahorro de gas en 50 años, si lo cuantificamos, significa un ahorro de 3.386 millones. Y estos 3.386 millones es un beneficio que hay que tomarlo en cuenta. Obviamente, sobre el tema de sustituir gas por energía hidroeléctrica, Geodata no dice nada de que se podrían utilizar otros escenarios, como es la generación de energía eléctrica a partir de energía solar o de energía eólica, para dejar de utilizar ese gas en la generación eléctrica de las termoeléctricas. Pero ellos lo que dicen es, este es otro beneficio, 3.386 millones de dólares en 50 años. Otro beneficio es el control de las inundaciones y lo cuantifican. En 50 años, ese beneficio va a ser de 216 millones de dólares, ¿no? Aquí Alex se ríe porque obviamente la magnitud de los impactos puede ser muchísimo mayor. Es muy relativo cómo han podido calcular estos 216. Va a mejorar la navegabilidad, ellos afirman, hasta Cachuela Esperanza, y cuantifican eso y le dan un valor de 201 millones de dólares. En conclusión, Geodata afirma que va a haber un beneficio, ¿no?, por fuera del proyecto de actividad de generación eléctrica de 3.786 millones de dólares en 50 años. Nosotros, como no hemos tenido acceso a los anexos 2, 3 y 4, no sabemos si ellos han incluido esto o no, estos otros beneficios, a la hora de calcular costos, beneficios, BAN-TIR, flujos de caja o no. Si lo han hecho o no, hemos tratado de verificar, pero no hemos podido determinar. Una cosa muy interesante de estos estudios es que toman en cuenta y valoran todos estos otros beneficios, pero no hablan de ninguna externalidad negativa. O sea, todo el estudio considera que no hay ningún otro impacto negativo y menos lo valoriza. Por lo tanto, este es un proyecto donde solamente hay otros beneficios y son positivos. Y es muy interesante que no toman en cuenta, no detallan los impactos negativos, pero sin embargo, ellos definen de que la cantidad de recursos que van a disponer para hacer frente a los impactos negativos medioambientales va a ser del 1% de la inversión total. Por eso, si se acuerdan,
en el cuadro que presentó mucho antes Carlos del presupuesto, más o menos se está tomando en cuenta para el caso del Chepete unos 70 millones de dólares, que es equivalente al 1% del costo total de la inversión del proyecto. Ellos estarían tomando en cuenta un 1% para la mitigación ambiental. Para el tema del impacto social, es decir, sabemos que se van a tener que relocalizar a más de 5.200 personas y eso requiere de recursos económicos, porque a dónde se los va a llevar, etcétera. El estudio no menciona cuánto va a costar, ni qué cantidad de recursos se van a utilizar. Lo único que menciona es en relación a la mitigación ambiental. Por último, queremos decirles que todos los documentos que los tenemos aquí los pueden encontrar, están en la página web de la Fundación Solón. Si entran a este link directamente los van a poder bajar y los pueden ustedes revisar en su integridad. Esta presentación va a estar mañana disponible en la página web de la Fundación Solón y también en nuestro Facebook para que ustedes puedan tener acceso a todos estos datos y compararlos con lo que dicen los estudios que realizó Geodata.